Llega un mensaje al grupo familiar. Una foto de la madre dándose la vacuna. Un hijo responde con un sticker de celebración. La hija manda luego un gift, es decir, una imagen animada. Las palabras no abundan y, sin embargo, todos entienden. Hay una conversación. ¿Muestra esto un cambio en la comunicación humana? ¿Esto es el lenguaje escrito perdiendo su relevancia ante la avanzada de la imagen? ¿Es un paso atrás? Este es un ejemplo cotidiano que abre una cantidad de preguntas cuya raíz es el peso enorme de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo impactan cada vez más en nuestras vidas. Más en estos días de educación virtual y trabajo a distancia, en el que la comunicación con compañeros de clase y de oficina se aleja del cara a cara. En el fondo la pregunta es, ¿la tecnología cambia nuestra manera de pensar? Bueno, y ese es el tema sobre el que les proponemos charlar hoy. En este espacio, en una nueva mesa de filósofos. Para eso nos acompañan dos investigadores justamente en el tema filosofía y tecnología. Presento en primer lugar a Javier Massa, quien nos ha acompañado en otras oportunidades. Javier es licenciado en Filosofía, magíster en Comunicación y coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Javier, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buenos días, Romina. Muchas veces, nuevamente gracias por la invitación. Un gusto de estar acá. Y también está con nosotros Maybeth Garcés, que es magíster en Filosofía, profesora de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué tal, Maybeth? Un gusto saludarte también. Encantada. En tu caso, sí, la primera vez. Sí, la primera vez. Bueno, muchas gracias, Romina, por la invitación y bueno, un gusto estar acá. Y nos queda presentar al coordinador de este espacio, al habitual, a Miguel Pastorino. Ustedes lo conocen, licenciado en Filosofía, magíster en Dirección de Comunicación, profesor universitario y coordinador de la Mesa de Filósofos. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina. Bueno, y una alegría hoy contar con Maybeth y con Javier, con un tema que además que ellos lo estudian mucho, les apasiona. Javier ya había quedado con ganas hace tiempo que lo teníamos pendiente. Y además es un tema que está permanentemente arriba de la mesa, ¿no? En las redes sociales y en la discusión. Con lo cual que hacer una breve reflexión filosófica, un breve diálogo, siempre viene bien para poner un poco de luz en temas que a veces se simplifican y son mucho más complejos, ¿no? Vos querías empezar con algo de eso, ¿no? Primero puntualizando que también cuando se mira si la tecnología beneficia o perjudica, hay como en todo últimamente cierta polarización, ¿no? Sí, un poco yo creo que el marco desde el que podemos partir, que puede ayudarnos también para que la gente pueda preguntar o conversar con nosotros desde la audiencia, es que en general no se hace un análisis filosófico de los presupuestos que están detrás de las posturas que tenemos sobre la tecnología, ¿no? Entonces, por un lado tenés miradas que son más apocalípticas, es decir, que todo lo que sea tecnología va a degradar al ser humano, lo va a deshumanizar y automáticamente nos va a volver más tontos. Que bueno, que eso tiene algunos datos de la realidad, que hay estudios sobre algunos temas que puntualmente pueden darle argumento a esa tesis, pero que es mucho más compleja y que ahí muchos se paran en un discurso antitecnología, ¿no? Pero esto no es una cosa nueva. Esto en la historia de la humanidad uno ve en todas las épocas colectivos que se querían separar de las innovaciones, ¿no? Como algo que venía a cambiar lo bueno que teníamos, ¿no? Y eso se sigue viendo. Y después, por otra parte, tenés también lo que uno podría interpretar como un pensamiento ingenuo, también decir, bueno, todo lo que sea avance tecnológico, todo lo que sea progreso, es bueno en sí mismo porque es tecnología, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí también de poca capacidad crítica para analizar cuánto nos puede afectar y cuánto nos cambia. Entonces, y a veces ves, por ejemplo, hasta en la educación, que uno puede encontrar que también se polarizan las posturas, ¿no? Como que, bueno, hay que ir por acá y todo lo que sea tecnología, darle para adelante, sin analizar, sin discernir, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin tener tiempo para pensarlo. O, por otra parte, negarse de plano, con una ceguera absoluta diciendo esto es una porquería, nos va a terminar perjudicando, neguémoslo. Y ahí uno ve que en el medio, los grises, están los que están empezando a pensar, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y si de verdad estamos dedicando tiempo a pensarnos, nosotros como seres humanos,
y en los cambios que está produciendo la tecnología en nuestro modo de vincularnos, en nuestra identidad, en cómo nos percibimos. Hay estudios en el ámbito de la neurociencia, de la psicología, pediatras que tratan de estudiar a ver cuánto pueden aconsejar o no a los padres el uso de la tecnología. O sea, esto toca todos los aspectos de la vida hoy para nosotros, de un modo que para algunos es novedoso, para otros es una forma más de algo que siempre ha pasado. Bueno, en fin, acá tiro titulares, pero creo que ya como para que alguno pueda ir mandando algún mensaje o algún cuestionamiento o planteando su postura ante el tema, ¿no? ¿Cuánto nos cambia la tecnología? Haciendo un juicio moral, si quieren, para bien o para mal. Me gusta como disparador. Me gusta como disparador. Capaz que podemos hacer una breve introducción con Maybeth y con Javier sobre cómo se paran en esa, si tienen una respuesta breve así, cómo se paran en esa polarización o en ese gris, en esa zona gris que decía Miguel. Bueno, comparto lo que dijo Miguel. Yo creo que una de las dificultades más importantes a la hora de pensar estos temas es la precipitación y sobre todo la idea errada, a mi juicio, de que la tecnología es neutral. Cuando digo que la tecnología no es neutral, no estoy queriendo decir que sea buena o mala en sí misma, pero tener una idea ingenua de que detrás de las concepciones técnicas no hay ya juicios de valor o incluso concepciones de mundo, de lo que es un dato o no, de lo que podemos manipular o no, me parece que es crucial para entender estos temas. Sí, la tecnología cambia muchísimo nuestras formas de relación, de pensar, pero a priori eso no es bueno ni malo. Es decir, hay que revisarlo sin olvidar que la tecnología nunca es neutral, ¿no? Es decir, que siempre tiene detrás presupuestos que desde el punto de vista filosófico merecen ser revisados y cuestionados. Todo un desafío lo que dice Maybeth para poder pensar eso, cuándo estamos haciendo uso y cuánto tenemos que reflexionar a la vez, ¿no? Pero vamos a seguir con lo que les planteo. Antes de que exponga Javier, solo un comentario de lo que dijo Maybeth que me parece súper importante, y es, nosotros tenemos instalada la idea, ahora usando el término instalado, ¿vieron, no? Ya es una metáfora del mundo tecnológico. Tenemos instalada la idea de que la tecnología es siempre instrumental y que simplemente alcanza con que yo la use para bien o para mal. Y justamente eso ya es muy ingenuo, ¿no? Por lo que creo que para mostrarlo en esa imagen, ¿no? Creo que eso es algo que todavía lo tenemos instalado. A ver, Javier. A ver, muy de acuerdo tanto con Miguel como con Maybeth. Y yo quiero agregar acá un par de aclaraciones para empezar la discusión. La primera es que tenemos que recuperar una definición amplia de la tecnología para poder entender realmente de qué estamos hablando. En este sentido, decir que los seres humanos somos seres humanos desde que empezamos a desenvolvernos tecnológicamente o intervenir tecnológicamente en el mundo. Y acá me remito a una cantidad de estudios, desde los más viejos, como el hombre como creador de objetos, de Kenneth P. Oakley en historia, hasta Basala en la evolución de la tecnología, o Sapiens de Harari, donde los Homo sapiens empezamos a ser sapiens desde que empezamos a manejar objetos y sobre todo desde que inventamos una gran tecnología, o una gran manera de utilizar mecanismos para pensar, que es el lenguaje hablado. Que si bien hay estudios que hoy muestran que tanto los Neandertal como los Homo sapiens tenían los genes necesarios para poder desarrollar el lenguaje hablado, pero que solo los Homo sapiens fueron los que finalmente terminaron de desarrollar el lenguaje hablado, ¿sí? O alguna forma primitiva del lenguaje hablado, y que efectivamente por eso sobrevivieron, ¿sí? Acá yo después, si quieren, puedo dejar algunas recomendaciones para ver alguno de estos temas, pero digamos, esto que yo estoy diciendo ahora no debería de ser una novedad, ni es algo controvertible, es algo bastante asentado en estudios antropológicos y en estudios históricos. Creo que para un muy buen primer acercamiento recomiendo el libro de Harari, Sapiens, el primero, de Animales a Dioses, que ahí hay un muy buen acercamiento a este tema. Y de hecho, en esto de ser con las tecnologías,
y ser, si queremos, esencialmente seres tecnológicos, recordar que una primera gran tecnología es la palabra hablada y la que le sigue es esta que vos decías hoy, si está en crisis o si está desapareciendo, que es el lenguaje escrito. Y de hecho, ahí no hay que ir muy atrás, o no tan atrás como el dilema entre los sapiens y los neandertal, para encontrar el debate, sino que yo acá me lo traje cerca hoy para tenerlo a mano. En este diálogo de Platón, que es el Fedro, ¿sí? Está escrito más o menos en el menos 300, ¿sí? Sócrates, que es un gran maestro de la palabra hablada, se niega a escribir. Sócrates se niega a escribir y se niega a dejar su pensamiento por escrito porque dice, y Platón recoge esta idea, dice, la escritura es un fármaco, o sea, es un remedio para la memoria y para el conocimiento. Va a terminar con la memoria y el conocimiento. Dice Sócrates, la escritura va a matar el conocimiento, tal como lo conocemos. Y en esa escritura, y con eso se refiere a la escritura alfabética, al alfabeto, ¿sí? Y una gran constatación en esto es que Sócrates tenía razón. La escritura mató al conocimiento tal como lo conocía Sócrates y del que Sócrates era maestro, que era el conocimiento de la oralidad. Ahora, gracias a que su alumno le importó muy poco esa idea de su maestro y decidió dejar esas ideas por escrito, es que prosperó el otro tipo de conocimiento, que era el conocimiento que traía la escritura, que es el conocimiento que dominó, y en algunos aspectos yo creo que domina nuestra cultura hasta el día de hoy, tanto así, y con esto termino, que fíjate, Romina, que se convirtió en el parámetro y en la vara de medida para decir si alguien está educado o no está educado. Hoy hablamos de que alguien está o no está educado si está alfabetizado, o sea, si está instruido en la tecnología del alfabeto, que es la que hace posible la escritura. Entonces, los seres humanos respiramos tecnología, somos tecnología, porque no podemos ser sin la tecnología, porque existencialmente nos morimos sin la ropa que tengo puesta, ¿sí? O sin los zapatos que tengo para no, sufrir las inclemencias del tiempo. La tecnología, y sobre todo en esto, las tecnologías de la palabra, siempre cambian nuestro modo de pensar. El tema es cómo lo cambian, y por qué lo cambian, y cuáles son las cosas que proponen en esto que May decía de que la tecnología no es neutral y que siempre trae una propuesta. Ya contestaste ahí la pregunta que les iba a tirar. Entonces, primero, teniendo en cuenta esos antecedentes que citabas, ¿puede ser algo tranquilizador? ¿Lo ves así? A ver, no sé si tranquilizador. Yo te diría, no es nada que no haya pasado. En este sentido, es curioso esto que voy a decir ahora porque es contradictorio, pero bueno, los filósofos nos gusta contradecirnos porque ahí es un lugar interesante para pensar, ¿tá? Pero en ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol en esto de que las tecnologías cambian nuestra manera de pensar, pero al mismo tiempo hay todo de nuevo bajo el sol. ¿Por qué no hay nada nuevo? Porque no estamos enfrentándonos a algo que no haya sucedido. O sea, esto ya sucedió en la cultura, ya le sucedió al mundo, ¿no? A mí hay una cosa, un dato que me encanta, ¿no? O sea, Gutenberg era un fervoroso católico, pero fervoroso, muy piadoso, Johannes Gutenberg. Si se enterara el pobre Gutenberg que gracias a su invento, ¿no? Que gracias a la imprenta, terminó siendo posible la decisión de la Iglesia y el puntapié inicial de la Reforma Protestante, pobre hombre, ¿no? Pero esto siempre sucede, y lo mejor de todo esto, si se quiere, o lo más interesante de todo esto, es que el modo en el que sucede suele ser muy poco previsible para quienes están viviendo en el campo, en el momento del cambio tecnológico.
Y ahí digo, lo nuevo bajo el sol, que es el momento en el que estamos viviendo ahora, donde estamos siendo partícipes de sí una novedad, que es la aceleración del cambio tecnológico y el modo acelerado en el que estas tecnologías cambian nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de actuar. Hago un paréntesis ahí, Javier, pongamos un poco de énfasis en eso. ¿De qué manera entienden que, expliquemos un poco más el concepto, de qué manera entienden que nos cambian, ¿no? Que nos están incidiendo en esa forma de pensar? Si ya damos por hecho de que sí, efectivamente, ¿no? De que va por ese lado. ¿De qué manera? Voy a tirar una que comenta lo que estaba diciendo Javier, pero por decir una. Javier habló de la aceleración y una cosa que es cierta es que durante mucho tiempo en la humanidad los cambios tecnológicos, nos chocaran o no, eran comprensibles. Uno podía entender lo que estaba manejando, lo que estaba pasando, el utensilio, ¿no? Es decir, uno podía antes desarmar una radio y ver qué tenía adentro, incluso aunque le tuvieran que explicar el tema de las ondas, que ya igualmente para muchos era algo complejo, ¿no? Pero hoy en día la aceleración del cambio tecnológico hace que la mayoría de nosotros usemos cosas que no entendemos cómo funcionan. Y entonces nos tenemos que entregar de algún modo a cosas que no comprendemos cada vez comprendemos menos. O sea, me pasa a mí, por ejemplo, que cuando era adolescente capaz que entendía un poco más de computadoras que lo que puedo entender ahora, porque uno podía familiarizarse con algunas cosas y podía hasta programar, pero ahora ya se te fue de las manos, salvo que seas ingeniero en informática. Entonces, y aún así entre ellos también tienen cosas que no comprenden. Entonces, cuando vos empezás a ver esto, para los que estábamos acostumbrados a que teníamos cierto grado de certeza en algunas cosas sobre la evolución tecnológica, hoy en día uno ve hasta en los documentales gente que te dice, cuando inventamos esto no teníamos ni idea de dónde iba a terminar. Te referís al dilema de las redes, ¿no? Este documental ¿no? que ha llamado tanto la atención, que tanto se ha comentado, y que muestra eso, digámoslo para los que no lo hayan visto, ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas que se ven hasta ellos, dan testimonio de verse sorprendidos de lo que crearon, ¿no? Y de no saber hacia dónde iban necesariamente en aquel entonces, y bueno, que de hecho hoy tienen sus dudas y deciden dar su testimonio en el dilema de las redes, poniendo esa visión crítica, ¿no? Sobre el manejo de las redes. Hago un apunte corto acá, porque ya que lo mencionaste, hay un momento del dilema de las redes, que es un documental del que yo soy bastante crítico en relación a un poco la miopía que tiene en relación a este tipo de cosas. Una de las cosas que habla el documental, y hace mucho énfasis, es cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo las tecnologías digitales, las redes sociales, han cambiado la vida familiar, ¿no? Y lo presenta como un drama, y lo presenta casi, te diría, como un escenario casi que apocalíptico, ¿no? Y ahí, un datito de la historia de la tecnología, y es que el hogar se llama hogar porque es el lugar donde está la hoguera, donde está la estufa, que es en sí misma una tecnología. O sea que lo primero que hizo posible la idea de hogar fue una tecnología. Y que que creó la idea de hogar y que permitió la convivencia de la familia bajo un mismo techo. Entonces, obvio, o sea, cuando aparecen en el documental estas personas exaltadas de que nunca habíamos pensado que esto iba a pasar y nunca habíamos pensado que la tecnología iba a cambiar nuestra manera de vivir, es como diciéndole, pero muchachos, ¿qué pasó acá? Digo, historia de la tecnología. Javi, el que inventó el microondas, que fue por accidente, pero el microondas pasó lo mismo, ¿no? Cambió los horarios de la comida y los modos de alimentación y los horarios familiares. El microondas podía haber sido apocalíptico también para algunas miradas. Maibet iba a decir algo, perdón. Sí, no, que hablando, yo quisiera hacer un apunte sobre la diferencia que algunos autores plantean con respecto a las tecnologías digitales, con respecto a otras, pero primero no quisiera dejar de mencionar un ejemplo de Nietzsche, que en una carta, Nietzsche, filósofo del siglo XIX, le escribe una carta a un amigo y le dice que tiene una máquina de escribir, ¿no? Y para los que conocen a Nietzsche o no, la mayoría de su escritura es fragmentaria, él escribe en aforismos, ¿no? Y en esta carta le plantea, no sé cómo pueda cambiar mi escritura ni mi forma de pensamiento la máquina de escribir, porque escribe mucho más rápido.
Con esto no estoy queriendo decir que Nietzsche, si hubiese escrito desde un principio con máquina de escribir, no hubiese escrito aforismos, pero sin duda que nos va cambiando, ¿no? Lo mismo pasó cuando pasamos del el volumen, ¿no?, de los rollos de pergaminos al códice, ¿no?, al libro, es decir, la verticalidad de la escritura pasó a una horizontalidad, ¿no? Ahora, algo que quizás es lo que nos preocupa hoy en día y lo que comentaba Javi sobre el aceleracionismo tecnológico, es que si bien la tecnología siempre ha cambiado nuestra forma de vida, quizás la novedad en las tecnologías digitales está en su capacidad y en su rango de acción casi infinito, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos que un martillo lo podemos usar para colgar un cuadro, quizás para matar a alguien de una manera muy, muy atroz, pero si nos preguntáramos, bueno, ¿para qué sirven las computadoras? No hay una respuesta. Es decir, las computadoras pueden ser programadas para muchísimas cosas, casi infinitas, ¿no? Entonces, esa infinitud abre un rango de acción humana quizás nunca antes visto, que es lo que preocupa a muchos, ¿no? Sin embargo, bueno, no es que vamos a dejar de usar computadoras, ni mucho menos, y algo que me parece interesante y que apuntaba Miguel, es que el hecho de que no las conocemos, ¿no? Es decir, no sabemos cómo operan. Hay un filósofo checo que es Willem Flusser, que señala también, bueno, el fotógrafo no sabe lo que ocurre en la cámara, la caja negra, ¿no? Es decir, tampoco sabe cómo opera. Nosotros tampoco, salvo las personas que estudian informática, no sabemos cómo funcionan en sí mismas las computadoras. Y algo que también menciona Agamben es que la pantalla justamente funciona porque no vemos el funcionamiento mismo, ¿no? Y si vemos el funcionamiento es porque dejó de servir. O sea, si vemos una pantalla negra es porque no está funcionando. Pero esto sí me parece que abre como nuevas perspectivas. Tampoco pretendo que asumamos una actitud apocalíptica, pero sí creo que hay una diferencia en cuanto al rango y a la capacidad de acción. Y esto que apuntaba Romina también, de que, bueno, la máquina de escribir podía tener un rango de acción limitado, pero bueno, hoy en día la inteligencia artificial puede cambiar, no solamente en la naturaleza incluso de lo humano mismo, sino también la naturaleza, ¿no? Está bueno eso que dice Maybeth, un poco vuelve a lo que yo quería plantearles, ¿no? Entonces, dirían que este combo de incertidumbre, la incertidumbre como tal siempre hubo ante una nueva tecnología y siempre se dio el cambio en la forma de pensar, pero tenemos el componente aceleración al que hacían referencia, aceleración a los niveles que lo vemos hoy, que eso sí puede ser algo a tener en cuenta que sea diferente respecto a otros cambios tecnológicos de todos estos que han mencionado a lo largo de esta primera intervención. Sí, definitivamente. Ahí yo creo que la idea de la aceleración a mí me gusta mucho para pensar el cambio tecnológico que estamos viviendo, sobre todo aclarar que aceleración no implica velocidad. ¿Y a qué me refiero? Vamos a la analogía, digamos, del auto o del vehículo que acelera, ¿no? En un vehículo que va a una determinada velocidad, a nosotros nos puede costar más o menos tiempo, pero en una X ventana de tiempo nos vamos a terminar acostumbrando a la velocidad como para poder medianamente divisar el paisaje que está afuera en el vehículo que estamos transitando. Entonces, la velocidad no es un problema para la visualización, porque eventualmente llegamos a visualizar algo, ¿tá? El problema es que la aceleración sí presenta una dificultad para la visualización. Es mientras estamos acelerando que nuestra vista no se acostumbra al ritmo en el que está fluyendo el mundo exterior mientras yo acelero. Entonces, si cada vez vamos más rápido, si cada vez llegamos de 0 a 100, digamos, en una menor cantidad de tiempo, lo que termina sucediendo es que cada vez vemos menos del camino que recorrimos para llegar de 0 a 100. Entonces lo que nos termina pasando es que, ¿qué vemos? Vemos 0 y vemos 100. Entonces, indefectiblemente, si vos estabas en 0 y llegaste a 100 y no sabés cómo llegaste, no pudiste hacer el proceso,
Lo que vas a tener cuando estés en 100, te va a parecer malo, peor, deficiente en relación a lo que tenías en 0. ¿Por qué? Porque no lo entendés. Entonces, como no lo entendés, como no hiciste el proceso para crecer con eso, para entender eso, entonces te parece que eso es deficiente porque no es capaz de darte lo que te daba aquello que vos tenías en 0. Y vuelvo a tu ejemplo de la conversación por WhatsApp, ¿no? El meme, el sticker, el GIF, incluso el mensaje de texto, ¿sí? Para quien no hizo o para el proceso lento o el proceso a un ritmo que pudo entender el cambio, le resulta deficiente frente a lo que estaba en el 0, que era la conversación cara a cara. Y esto no quiere decir que la conversación por WhatsApp no tenga un valor y que la conversación cara a cara no tenga un valor. O sea, ambas cosas tienen un valor. Lo que pasa es que el problema es definir si realmente son comparables o asimilables. Si ambas son conversaciones, por ejemplo, o lo que está pasando por WhatsApp es otra cosa, ¿sí? O sea, nosotros no diríamos hoy que es lo mismo, por ejemplo, jugar un partido que jugar al mismo deporte en un entrenamiento. ¿Por qué? Porque entendemos que las circunstancias son distintas por más de que estemos haciendo la misma cosa. Bueno, acá, en este tipo de cosas, creo que hay una analogía que se puede establecer de modo similar en esto. O sea, no es que la conversación por WhatsApp es menos conversación. No, la conversación por WhatsApp es otro tipo de cosa. Se llama conversación casi que por defecto, te diría, pero en realidad hay otro fenómeno que está ocurriendo ahí, donde ocurren cosas que no pueden pasar en la conversación cara a cara y viceversa, porque vos en la conversación cara a cara no podés meter un sticker o mandar un GIF. Uh-huh. Y eso también es un rango de expresión que la conversación cara a cara no te permite. Y de la misma manera, en el mensaje de texto no se traslucen las entonaciones de mi voz, etcétera, 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 ni hay la interacción que hay en la conversación cara a cara. Entonces, ojo con las comparativas en esto, porque no necesariamente son al lugar. Me gusta eso, Javier, para dejarlo para después de la pausa. Tengo varias inquietudes a partir de eso. Si lo tuviéramos tan claro, me parece perfecto y que se pueda hacer la distinción. Ahora, todos coincidirán en que cada vez la tecnología ocupa más nuestra vida y por lo tanto hace que hasta en los diálogos de WhatsApp estén cada vez más metidos en nuestras comunicaciones personales y que por tanto podamos tener muchas menos conversaciones hasta profundas o pensar de manera mucho más fragmentada porque no logramos concentrarnos en nada, ¿no? Eso, qué tipo de seres crea, ¿no? También, ¿a qué puede derivar? Les propongo, volvemos con eso enseguida y mientras revisamos las preguntas de los oyentes para buscar por ahí otros disparadores. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos en una nueva edición de La Mesa de Filósofos. El tema de hoy, ¿cambia la tecnología nuestra forma de pensar? ¿Qué, cómo, qué consecuencias tiene eso? Bueno, de eso estamos conversando con Miguel Pastorino, coordinador habitual de este espacio, y con dos filósofos que investigan también en el tema tecnología, Javier Massa y Maybeth Garcés. Miguel, vos querías hacer como un link entre lo que planteaba Javier y la inquietud que le planteaba yo, ¿no? Sí, porque lo que comentaste, Romina, me hizo acordar a un libro que leí que es del 2013 de un neurobiólogo alemán, muy polémico el hombre, muy polémico, Manfred Spitzer, donde él hizo varias investigaciones y claro, después las conclusiones de él son bastante apocalípticas, duras, muy duras con la tecnología. Pero claro, esa es su interpretación, pero las investigaciones son interesantes porque es un dato de la realidad, que creo que nosotros podemos corroborar nuestra experiencia, de cosas que nos cambian. Muy análogo a lo que decía Javi de la escritura, por ejemplo, el menor uso de la memoria.
¿no? Es decir, él dice, antes yo tenía todos los teléfonos de memoria en mi cabeza para discar, pero ahora como tienen nombre propio, yo aprieto el botón y ya sale. Y si en la calle me quedo sin teléfono, no sé el número de mi esposa porque nunca lo memoricé, cosa que antes sí lo hacía. Y entonces hay un montón de cosas que ya no memorizo. Entonces plantea, por ejemplo, en la educación, el niño que dice, o el adolescente que dice, como eso está disponible en Internet, ¿para qué me lo voy a aprender? Pero el tema es que después no puede linkear sus propios conocimientos para tener un contexto más amplio. Entonces está todo el tema de que él plantea, bueno, hay habilidades que se pueden perder si le damos exclusividad. Y acá yo quiero hacer una crítica a él también, porque él toma la idea de que muchos pediatras dicen no pantallas a los niños hasta los 2 años, lo cual es recomendable y ya cada vez todo el mundo lo dice. Pero el tema es el por qué. Y ahí estudiando un poco más te das cuenta que en realidad el porqué de los pediatras es porque la exclusividad de la pantalla puede evitarle al bebé, al niño, el desarrollo de otras habilidades para su racionamiento humano que son necesarias para su desarrollo y que si solo tiene la pantalla muchas horas las va a atrofiar, ¿no? Entonces, démosle otros estímulos que le ayuden en esa etapa fundamental del crecimiento y que no lo dejen, como dicen algunos, atontado frente a la pantalla. Pero no es porque la pantalla le haga mal. Lo que le hace mal es no tener otras cosas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el tema no está en demonizar las pantallas, sino en redescubrir todas las cosas que son importantes para la vida, que es lo que plantean un poco en el desarrollo, donde obviamente muchas capacidades, como por ejemplo la empatía, o sea, que hoy se buscan en las personas profesionales, bueno, se desarrollan también en la primera infancia, cuando somos capaces de entender lo que otro siente, y eso no se descubre de un modo tan tecnológico, o por lo menos si no quisiera hacer una distopía demasiado extraña y pensar que mañana todo eso se haga por pantalla, ¿no? Pero creo que apunta a eso, no tanto a demonizar, sino a entender algo que decía Javier, y con esto cierro esta intervención. Entender que son cosas distintas, que no necesariamente se sustituyen, que es buenísimo tener una conversación por WhatsApp que te ahorra un montón de cosas. Pero yo no me quiero quedar sin el encuentro personal y profundo con otros que me da otras cosas que no me las da la tecnología. ¿Maybeth? Sí, yo quería apuntar una cosa, y es que desde muchas perspectivas educativas, ¿no? Yo creo que aquí estoy hablando bastante en líneas generales, pero hoy en día se nos invita a los docentes a que no planteemos evaluaciones de memoria. Es decir, bueno, que los chiquilines aprendan a linkear la información, ¿no? Que sepan hacer algo con esa información y no aprendérsela de memoria, ¿no? Esto me recuerda a incluso críticos de la tecnología, muy en general, como Byung-Chul Han, también señalan que la sabiduría no está en la simple información, es decir, en obtener información y ya está, ¿no? Entonces, que incluso los críticos o algunos críticos de la tecnología señalan que el valor quizás no está en la memoria o en la repetición. Y esto me lleva a un punto que considero importante, ¿no? Y las decisiones o qué decidamos nosotros valorar no nos lo va a dar la tecnología misma, sino nos va a dar otras disciplinas, como por ejemplo la ética. Es decir, ¿perdemos memoria? Sí. Ahora, ¿a qué le damos valor? ¿O qué considera nuestra civilización que es importante? ¿La memoria? Bueno, esas son preguntas que las hace, acá voy a defender nuestro campo, ¿no? Que las hace la filosofía y no la tecnología misma. Entonces, lo importante es, bueno, ¿valoramos o no la memoria? ¿Es importante para nosotros? ¿Por qué razones? Y ahí veremos los mecanismos y las estrategias para que, junto con los avances tecnológicos, no perdamos esa dimensión. Voy a leer algún mensaje. Sí, dale, Javier. Perdón, no, quería hacer una salvedad, Romina, y es que, hablando de la memoria, y solo cortito, así dejamos el pie al mensaje, todo bien, pero memoria a lo Homero, que te recitaba la Ilíada desde Canta, oh Dios, a la cólera funesta del Peli de Aquiles, hasta la última, la perdimos ya, ¿eh? Esa memoria solo era posible en un mundo sin escritura. En un mundo con escritura, ese desarrollo de la memoria que tenía Homero caducó. Sí. Es la pregunta que se hace mucha gente, por ejemplo, ¿cómo se redactaron los evangelios 30 años después que Jesús murió? Porque sabían de memoria todo lo que había dicho, cosa que hoy no se puede. Es así.
Les leía un mensaje, hay un montón, pero a ver, para ir ordenando un poco la cosa. Alejandro dice, una cosa es la tecnología funcional al ser humano y otra cosa es lo que pasa ahora, que es el sometimiento a la misma y dependencia absoluta que lleva a la obsolescencia del ser humano. Y después les preguntaba antes, ¿qué piensan del transhumanismo? ¿Puedo agarrar? Dale. Bien. Efectivamente, yo con respecto al transhumanismo, para empezar por la última, yo acá estoy con Donna Haraway, que es una autora norteamericana que habla del mundo del cyborg y en que los seres humanos somos cyborg hace rato ya. O sea, hace rato, 5.000, 10.000 años, ¿no? O sea, desde que convivimos con pieles de animales puestas acá, etcétera, 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 ¿no? Puestas encima para protegernos del frío. Desde ese momento somos seres cyborg, que tenemos mitad de cosas artificiales y mitad de cosas no artificiales, y yo me acomodo los lentes mientras lo digo y parece casi que una ironía, ¿no? Con respecto a lo otro, concuerdo con Alejandro, ¿puede ser? Sí, Alejandro. Bien. En que, y vuelvo a un autor que para mí tiene una de las mejores reflexiones o una de las más interesantes reflexiones en torno a la tecnología, que es José Ortega Gasset, en este librito chiquito que tengo acá a mano que se llama La meditación de la técnica. Estos son de esos que se consiguen por 100 pesos en Tristán Narvaja. Así que les recomiendo la lectura profundamente. Y Ortega Gasset acá dice algo así como: la tecnología siempre está al servicio de las necesidades del ser humano y de su proyecto de vida, ¿no? O sea, de hacia dónde yo estoy fijándome el horizonte. El momento en donde nosotros invertimos ese orden y nuestro proyecto de vida lo define la tecnología y la tecnología nos dice qué es lo que tenemos que necesitar, ahí es donde la cosa está se empieza como a trastocar, ¿no? O sea, la tecnología es necesaria para sostener nuestra vida, pero siempre es medio y nunca es fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, por esto que decía May, de que en definitiva la ética tiene que estar sobre la mesa acá, y la antropología tiene que estar sobre la mesa en torno a bueno, ¿qué es lo que entendemos por una vida buena? Y sin decir que la vida buena tenga que ser, sin ponerle contenido a eso, que cada cual ponga lo que para cada cual sea la vida buena. Y que en eso la tecnología oficie como medio y no como fin. Entonces, si acá para vos la vida buena es postear en Instagram todo el tiempo y tener likes, bueno, yo creo que quizás ahí hay un tema a revisar o a discutir, ¿no? Y digo a revisar y a discutir y no a vetar, porque quizás para alguien la vida buena es escribir libros y generar conocimiento, y eso no es tan condenable como estar en Instagram, pero también es hacer uso de una tecnología como propósito de la vida buena. Está bueno. Maybeth o no sé, o Miguel, ¿querían agregar algo sobre este punto? Sí, a ver, y hay autores en esta misma línea que le preocupa a Alejandro, ¿no? Hay autores como Hans Jonas que sí advierten como peligros en la tecnología y dicen cuidemos lo humano, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Jonas. Yo acá quizás me aparte un poquito nada más de Javier. A mí sí me preocupa un poco lo humano, pero entiendo que lo humano es algo que vamos a definir antropológicamente o desde una idea de vida buena, ¿no? Por ejemplo, con el tema del transhumanismo, que por ahora, bueno, es como un escenario más distópico, de ciencia ficción, pero que en muchas ocasiones la ciencia ficción permite pensar escenarios y sirven de preámbulo para la realidad. No sé si, por ejemplo, ¿qué pasaría si llegamos a superar la muerte, ¿no? La muerte es una dimensión una de las dimensiones quizás más constitutivas del ser humano. O sea, se me ocurre Heidegger y cuando dice que el Dasein, o sea, que el ser humano en definitiva es un proyecto y que siempre está arrojado a la nada y siempre está la muerte ahí, ¿no? Esas son cosas que a mí sí me preocupan, pero que entiendo que las tenemos que plantear nosotros, es decir, la respuesta ni las decisiones
deben estar en manos de la tecnología. Ese es el peligro, ¿no? Otro, y para terminar, ¿no? El tema de los algoritmos y de las recomendaciones Bueno, se denuncian, sí. que se denuncian en este documental de Netflix que Javier, que a Javi no le gusta mucho. Bueno, seamos conscientes de que esos sesgos, de que esas manipulaciones, como quieran llamarlo, están ahí. Es decir, podemos ser conscientes de eso y utilizarlo a conveniencia, pero bueno, también hay un esquema ahí de libertad, ¿no? De que cada uno decide si sigue el algoritmo, si no lo sigue, si está incluso en ciertas redes sociales y en otras no, ¿no? Y creo que lo que debemos cuidar entonces en ese sentido es la libertad. Lo que pasa que me parece que retomando ese fenómeno del dilema de las redes, ese documental, Javier, capaz que hay una cosa que quizás que coincidas en que por lo menos lo que hizo fue hacer que todos tomáramos conciencia, ¿no? De lo que, de cómo es la lógica detrás de las redes sociales, que no siempre reflexionamos sobre ella. Entonces, sí, yo lo tenía claro también, pero bueno, pero que me lo digan así todo junto, claro, me hace pensar en cuánto tiempo quiero pasar en eso, cuánto de mi felicidad se va entonces a centrar en esos likes o no, ¿verdad? O claro, lo que hay atrás. Totalmente de acuerdo en esto de que, a ver, de que si ayuda a ganar pensamiento crítico, vamos arriba. O sea, y suma y bienvenido sea, ¿no? Sí, cuidado con las voces de alarma exacerbadas y cuidado con las voces de esto es inaudito. O sea, hay cosas que sí son inauditas, pero no todo es inaudito. O sea, este tipo de cambios no son inauditos. Entonces, hay veces que alarmarnos por cambios que pensamos que son inauditos y no lo son, es tener un poco de miopía hacia nuestra propia historia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo para decir. Sí. Sumo a lo que dice May y ya con esto le hago un pase a Miguel, que creo que tiene mucho para decir sobre esto, que es, estoy totalmente de acuerdo que si hay un cambio que puede llegar a dar vuelta a 180 grados a la cultura y al mundo entero y a la historia de la humanidad, es si llegamos a un estadio en donde tengamos oportunidades de vencer, ya sea real o artificialmente la frontera de la muerte. O sea, real en el sentido de que podamos vivir más de 200, 300, 400, 500 años, ¿sí? O artificialmente en el sentido de que podamos preservar inteligencias o réplicas de inteligencias de modo artificial en una computadora. Y no estamos tan lejos de esto último, y creo que en algún punto tampoco estamos tan lejos de lo primero que dije, al menos como pensamos estar. Ahí sí cambia todo, ¿eh? O sea, ahí sí cambia toda la historia de la humanidad, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque sabemos que tenemos fecha de caducidad. Y acá sí lo dejo a mí para adelante. Ah, pero me tiraste una que es para 20 programas. Yo te iba a decir, o sea, anotamos. ¿Qué mesa de filósofos que vamos a tener cuando se dé eso? Igualmente, sí. A ver, toda la cuestión del transhumanismo hay que distinguir. Una cosa es lo que se puede hacer hoy, otra cosa es lo que se sueña que se puede hacer, que todavía no se puede, y hay mucha especulación utópica y distópica en ese sentido, con la curación de ciertas enfermedades, con la prolongación de la vida, bla, bla, bla. Pero por eso sí me parece interesante rescatar algo, que a veces hay una cierta ingenuidad con el tema de la tecnología, de, bueno, pero esto es imparable, esto es lo que va a pasar. Y ahí tomo algo que decía Maybeth, eludiendo algo que es fundamental en el ser humano, y es la libertad que va unida a la responsabilidad. Es decir, nosotros tomamos decisiones, nosotros le entregamos la información a los algoritmos, nosotros tomamos decisiones para que pasen ciertas cosas. De algunas somos más conscientes, de otras menos conscientes. Algunas decisiones están más condicionadas que otras, pero lo cierto es que muchas de las cosas que pasarán no dependen de nosotros, pero otras sí. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión también, otro gran tema acá tiene que ver con la libertad humana y tiene que ver también con que, con cierta ingenuidad a veces, con un cierto determinismo de que
esto va a ir pasando porque la tecnología es así y hay que aceptarlo. En realidad yo no sé si tengo que aceptar todo, no sé si tengo que ponerme en contra de todo. Sé que tengo la habilidad y la posibilidad de poder pensarme, de poder pensar y de poder tomar decisiones en consecuencia. Entonces yo creo que ahí los seres humanos a veces podemos querer hacer un poco la plancha y pensar en una suerte de determinismo de que esto se va a ir dando indefectiblemente. Hay cosas que sí, pero a veces, y acá están los dilemas éticos, en cuántas cuestiones tecnocientíficas los comités de ética ponen parate, por ejemplo con la experimentación animal, porque hay gente que lo que quiere es buscar curar enfermedades del ser humano, pero ¿hasta dónde podés vos hacer sufrir a un montón de animales? O sea, hay una cuestión ahí de límites éticos que están vinculados al tema de la responsabilidad humana, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con la vida de los otros, con cuánto impacta esto en la ecología, también en el sistema. O sea, esto tiene muchas ventanas que no podemos simplemente quedarnos en esa cosa netamente apocalíptica o netamente ingenua de decir, no importa, dale para adelante porque igual como que estuviera bien por sí misma, ¿no? Haciendo un juicio moral positivo. Yo creo que lo interesante de todo esto es que a veces en un mundo que todos queremos respuestas y certezas, y sobre todo cuando hay más incertidumbre, más certezas se buscan, no en vano crece el fundamentalismo en estos tiempos mucho más que en otra época por esa razón, por la falta de certezas. A veces los que nos dedicamos a la filosofía medio que embolamos a mucha gente porque cuando te esperan que al final digas, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Le decís, comprate un libro de autoayuda porque yo no tengo respuesta, ¿no? O sea, y en todo caso yo no te recomendaría los libros de autoayuda, te recomendaría que pienses por vos y trates de reflexionar, aunque eso te lleve un poco más de tiempo. O sea, creo que la situación en la que vivimos con el aceleramiento tecnológico del que Javier hablaba, nos obliga a tener que detenernos a pensar un poquito como lo que tú decías, Romina, del documental. Puedo estar o no de acuerdo con el documental, pero lo que no puedo negar es que me ayude a pensar, ¿no? Claro. O sea, yo qué sé, yo ahora que Javi mencionaba a Harari, ahora acabo de escribir un artículo pegándole a Harari con algunas cuantas cosas que me parecen desprolijas de su libro, porque plantea cosas como evidencias científicas que en realidad son hipótesis y no puedes presentarlas como ya evidentes, ¿no? Y claramente, pero lo que en realidad creo que él intenta es decir, esto creo que se viene, y es su postura, bueno, esto se va a venir, bárbaro. Pero yo puedo leer a Harari o cualquier otro libro y no tiene que la gente, ¿me lo recomendás? ¿Es bueno o es malo? No, léelo. Y sacá vos de ahí que habrá cosas que dirás, estoy de acuerdo, me encantan, otras que dirán, esto no estoy tan de acuerdo. En algunas cosas yo no sé tanto como para opinar, en las que sí sé, puedo decir que no estoy de acuerdo. Y eso es parte de generar pensamiento en nuestra sociedad, de que, bueno, tenés que decir, vamos para allá, vamos para acá. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros, no sé a ustedes dos, pero a mí me ha pasado que en algún encuentro que te dicen, bueno, pero ¿y vos qué pensás? Pero como queriendo respuesta final, ¿no? Y creo que el ejercicio de esto, lo interesante es tomarse tiempo para pensar y discutir sin querer tener ya una receta fácil, ¿no? O sea, nosotros somos filósofos, tenemos un problema para cada solución, o sea, es así, así que de vuelta, y totalmente reticentes, por lo menos yo, en mi ejercicio, a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Dejé un link acá en el chat y lo tuiteé también como respuesta a donde se promocionaba esta mesa, de un sitio que se llama edge.org, que es un sitio bastante importante de internet, que se planteó, todos los años se plantea una pregunta anual y allí responden Harari, Pinker, Jerry Terkel, o sea, todas las grandes personalidades de la intelectualidad global y planetaria, a una pregunta por año, y la pregunta de 2017 fue, ¿está Internet cambiando nuestra manera de pensar? Y hay más de 180 respuestas ahí que pueden leer con tiempo. Buenísimo. Así que les dejé ese material para... Buenísimo, Javier, gracias. Buenísimo, porque hay varios oyentes sí que nos piden, hagan mención de vuelta a las citas que hicieron y demás, como para tener a mano a dónde recurrir para seguir pensando en esto que están defendiendo ustedes. Recomendando entonces, el libro de Ortega que dijo Javier, ¿sí? Que ahí citando a Vargas Llosa, los libros que a veces son más valiosos valen menos plata, ¿no? Jugando un poco con eso. Porque la meditación de la técnica de Ortega, ahí está. Que Javier decía, en Tristán Narvaja se consigue fácilmente. Seguro. Maguez, tus comentarios para cerrar. Tenemos que ir cerrando porque tienen clase ustedes. Si no, seguiríamos un buen rato más. Digo porque, miren esto, por ejemplo. Marcelo decía, propongo una extensión del tiempo en la mesa de filósofos. Una votación de los oyentes ya.
Marcelo, lamento, pero no pueden porque tienen clases virtuales, así que tienen que cumplir con esos compromisos, no podemos atrasarlos, pero prometemos sí una parte 2 seguramente en los próximos días, en momentos en que estamos de vuelta tan necesitados de la tecnología y ahí sí que se nos están mezclando cosas, por más que Javier diga son cosas diferentes y hay que tenerlo claro, me parece que vale la pena volver. Maybeth, vamos contigo. Bien, no, para cerrar, en la misma línea de Miguel, ¿no? A lo que creo que nos oponemos, ¿no? En general, salvo ciertas posiciones deterministas, justamente a la idea de que, bueno, esto es imparable, no podemos detener esto. Es cierto que hay, y eso es sobre todo lo que preocupa con las nuevas tecnologías y lo que comentaba al inicio, ¿no? Es decir, no sabemos el impacto que puede tener a futuro, bien sea porque no tenemos los datos o porque hay un conjunto de variables que pueden incidir en un resultado imprevisible, pero lo que sí podemos tomar es decisiones de, bueno, le voy a dejar esta decisión al algoritmo. O, por ejemplo, ¿no? Que esto ya va más hacia una reflexión ética, vamos a dejar que inteligencias artificiales, como ha ocurrido y se han puesto freno, por lo menos en la Unión Europea, que ciertas inteligencias artificiales dicten sentencias judiciales. Yo creo que ahí sí soy un poco más crítica en estas cosas de, bueno, no dejemos decisiones que no hemos pensado bien las consecuencias ni las implicaciones. Probablemente, digo, al menos como el nivel que tiene la inteligencia artificial actual, no puede tener, por ejemplo, la prudencia aristotélica, ¿no? De poder medir y sopesar las distintas opciones de la misma manera que una máquina, ¿no? Y sin olvidar que una máquina siempre tiene, como hemos dicho, por detrás un conjunto de decisiones que fueron tomadas por nosotros, ¿no? Cuando le decimos a la máquina, esto es un dato, esto lo vas a tomar o no, ya ahí hay una visión de mundo y unas implicaciones. Para redondear la pregunta inicial, ¿la tecnología cambia nuestra forma de pensar? Sí. ¿Es buena o mala? La decisión y la valoración que hagamos depende de nosotros y no de la tecnología misma. Javier Massa, Maybeth Garcés, Miguel Pastorino, gracias a los tres por participar de una nueva edición de la Mesa de Filósofos. La retomamos en breve, porque nos quedaron varios aspectos por compartir, por conversar de este gran tema, ¿no? De cómo la tecnología cambia nuestra forma de pensar y de qué manera. Sigo recibiendo... Queremos retruco. Quieren retruco. Estoy mirando a ver dónde se puede ver el link que puso Javier. Lo vamos a colgar ahora cuando subamos a la web de En Perspectiva, más allá de que lo pueden ver seguramente en la transmisión web donde se ve el chat. También lo vamos a colgar cuando subamos el audio de la mesa para poder compartir, y ahí incluso sumamos otras referencias que han mencionado, ¿sí? Y lo coloqué en Twitter como respuesta a la promoción de esta mesa. Buenísimo. Gracias a los tres y nos reencontramos prontito entonces. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, Hasta la muchas próxima. gracias. Hasta luego. Chau, chau.